Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Su obra transmite una serenidad. Estamos viendo una serie de personajes ubicados o bien en unos ambientes domésticos o bien públicos, pero son una gente que transmite nostalgia, serenidad, tranquilidad. Eso es en principio. Luego las series o los dibujos que tienen que ver más con lo metafísico religioso, pues también ese sentimiento más bien de tranquilidad, de ataraxia, es un poco lo que transmite. Cada uno tiene una vocación. Yo desde bien pequeñito siempre estaba dibujando y pintando. Piensa que yo también vengo de familia pintora. Mi abuelo fue un pintor un poco maldito en España. ¿Por qué? Porque él era de ideas demócratas, fue dibujante en la imprenta Ortega, en la FIA Serigrafía. Entonces todo el mundo decía, uy, pues ha heredado el don del abuelo. A partir de ahí yo tuve mucha relación con él, aunque él vino después de la muerte de Franco, porque él hizo toda la vida en Lyon, y a partir de ahí se generó una muy buena relación y toda la vida lo llevo en la sangre. Mi pintura no tiene leyes, o sea, ¿por qué? Porque intento que sea una pintura que transmita la propia esencia, es un vaciarse para luego llenarse de una actitud positiva. Intento que no tenga leyes, que no tenga ningún rigor académico, porque he pensado que toda ley siempre atrapa un poco lo más sublime que es para mí, que es el amor. Sí, ¿no? Ya te digo yo, es un aprendizaje y un desaprendizaje, en el sentido que tuve, como tú dices, una formación académica, con el rigor académico, con todas las leyes. Entonces yo a nivel de eso yo no me sentía atrapado, y entonces buscaba mi propio lenguaje. Entonces, a raíz de buscar mi propio lenguaje, intenté prescindir de ese academicismo, fue un desaprendizaje, estuve mucho tiempo hasta que encontré mi lenguaje y digo, che, voy a volver a la infancia, porque es un poco volver a la infancia y entonces dejarme libre como libre en el amor. O sea, me dediqué a ser pasional y a ser muy compulsivo con la pintura y a dejarme llevar. Cuando entró como alumno, ¿qué pasaba? Que toda la norma académica ya le era un poco ajena, porque resulta que él ya iba por delante. O sea, él ya tenía todo, o sea, la búsqueda a nivel académico lo que se trata es de que un alumno se forme y que se forje. ¿Qué pasaba? Que Toni eso a nivel personal, como persona, ya lo llevaba hecho. Entonces era simplemente conseguir esa destreza para poderse expresar. O sea, ya él tenía su mundo propio ya muy consolidado. O sea, en realidad mi pintura es muy íntima. En realidad yo busco la esencia del ser humano, por eso es muy figurativa. O sea, yo amo al ser humano muchísimo y con un respeto tremendo. Respeto toda la pluralidad del ser humano y todas sus facetas y sobre todo busco esa esencia, que es la belleza. Para mí la belleza en el arte es la que supera a la lógica. Entonces yo busco justamente lo sublime, la no razón, busco la esencia pura del ser humano, es el interior del ser humano. Y entonces esa intimidad solo se busca en espacios y lugares que te provocan esa relajación para poder llevar a cabo esa búsqueda interior, y por eso esos espacios es como una trastienda que todo ser humano tiene, donde no hay dicotomías. Entonces esos espacios íntimos que todo ser humano tiene o está más cómodo, por ejemplo en este espacio, este lugar, este café, pues es un poco como el café entre dos amigos, que es lo que intento en mi pintura reflejar. Bueno, la obra de él despierta alegría de vivir, porque tiene mucho color, es tierna, es como alguien que está descubriendo el mundo, alguien joven, casi un adolescente, que no lo es exactamente, pero que tiene esa mentalidad, y esa alegría de descubrir el mundo y admirar las cosas que pasan, que pueden ser costumbristas, pueden ser eróticas, pueden ser amistosas, eso lo transmite.
tiene mucho color y entonces la verdad es que es grato, no es una obra que te acabe sumiendo en la depresión, sino todo lo contrario. En este momento necesitamos obras así. Bueno, pues con mi pintura, como ya te digo, es una búsqueda a esa belleza, esa esencia que todos tenemos. Entonces, no podría ser mi pintura y ese lenguaje que he encontrado, desechando, ya te digo, toda ley, sin esa práctica, sin esa praxis. Yo, en esa praxis es donde yo encuentro lo sublime, que es lo que intento llevar a la pintura. ¿Dónde encuentro lo sublime? Pues en lo más puro. ¿Dónde está lo más puro? Generalmente en los niños. Entonces es una pintura que a priori parece infantil, pero no es nada infantil porque expresa toda una pasión y una apología a la vida. Y entonces esa praxis que yo llevo es una praxis de silencio, donde, como ya te he dicho antes, intento vaciarme para luego llenarme de una actitud positiva en busca de esa esencia, que es la esencia que todo el mundo tenemos, que es un ser limpio, puro, bello, que transforma lo negativo en positivo. Y a raíz de cuando ya he encontrado ese estado, es cuando yo puedo ya pintar. Creo que sobre todo es un buen pintor y un buen comunicador, que es lo que se le pide ahora al arte contemporáneo, ¿no? Que haya un discurso y su discurso lo tiene y lo estamos viendo en sus obras. Entonces creo que sí, tiene un encaje perfecto en lo que es el arte contemporáneo, pese a que a la pintura se le ha dicho que ha muerto. Ha muerto la pintura en el sentido tradicional de cierta pintura, pero la pintura tiene mucho que decir y de hecho Camaró lo está demostrando. En realidad yo pinto en todo estado porque intento llegar a un estado, como tú has dicho, de plenitud, de vida, de la actitud del hoy, aunque sea esto del libro, del presente. Entonces, de vivir el presente con una gran viveza y fortaleza del momento, del instante, valorar mucho la eternidad en ese instante. Entonces, cuando yo estoy en ese momento álgido, es cuando puedo pintar. Si esa misma situación no la vivo con ese amor, ese momento álgido, ya la desecho, ya no lo pinto. Aporta sentimientos, aporta tranquilidad interior. Sabemos que la creación artística no es más ni menos que una capacidad de expresar sentimientos y transmitirlos. O sea, saber, a partir de la obra que vemos, del objetivo del artista por poder definir plásticamente sentimientos que todos llevamos dentro y sobre todo la capacidad de comunicarlos. Es decir, Antonio Camaró es que nos comunica esos sentimientos de los que hablábamos antes. Esta es una gran aportación. Mis personajes, mira, yo hay una cosa que tengo claro. Por la gente, hay gente que tienes siempre a tu lado y no te dice nada. Otra gente que incluso te hiere y no te deja ni cicatrices. Pero hay otra gente que con una simple conversación te marcan para siempre. Pues intento plasmar eso, esa gente que me ha transmitido eso, o incluso ese amor que he tenido pasional, o sea, cosas que a mí me han dicho. Y sobre todo, como te he dicho antes, la gente es lo que más valoro, el ser humano es lo que más valoro y sobre todo la gente que a mí me ha aportado. Es una pintura más o menos figurativa, hay mucha composición de figuras y sobre todo creo que algo relevante de su pintura es el mensaje o la dimensión espiritual de los colores. Yo creo que él hace un buen tratamiento del color. Yo muchas veces voy con un cuaderno donde me confieso, ahí escribo o dibujo lo que en ese momento veo y luego en la pintura me expreso. Pero en el cuaderno generalmente es como mi diario donde yo me confieso. Traslado lo del cuaderno que lo he vivido, o sea, no dejo demorar el tiempo, porque si demoro el tiempo no lo vivo con esa intensidad como lo he vivido, y lo llevo al lienzo, y entonces allí hago una especie de catarsis y me dejo llevar. Una vez empiezo a trabajar sobre el lienzo y a lo mejor en el mismo cuadro son 5 cuadros en el mismo cuadro. O sea, ¿qué quiere decirte? Que lo he pintado y depende de mi estado emocional, lo vuelvo a pintar, por eso tiene muchas capas. Mi carácter es muy, pues eso, compulsivo, y entonces pinto y por eso muchas veces utilizo más el acrílico muchas veces que el óleo, porque el acrílico seca rápido y el óleo ya lo he dejado al final para los finales. Es bastante inclasificable en el sentido de que es muy personal, es un estilo muy Camaró. Aunque vemos pues, que ha asimilado la historia del arte, vemos grandes genios de la pintura que él ha metido en un crisol y ha hecho pues, su fórmula personal. Yo cuando vivo, vivo y cuando duermo, duermo.
rien, ni le bien